Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Rueda. Trabajo con J.D. Rueda y compañía Buen Vivir. Quiero darles la bienvenida para que disfruten este kit de noche de vinos y maridaje con privilegios de vivienda. Nuestro kit de maridaje para esta noche es un kit que está absolutamente delicioso. Tenemos un torrontés, tenemos un cabernet sauvignon, adicionalmente tenemos salami, jamón serrano, chorizo vela y queso de cabra. Muchas veces nos alejamos en el momento de hacer los maridajes, no sabemos en qué momento empezar, si arranco por la comida o si arranco por el tema del vino, y ahí es donde empiezo a tener como esas dudas, pero al final y al ser cosecha de la tierra, déjense llevar. ¿Cuál es el orden que quieren? El que ustedes quieran. ¿Quieren empezar por el vino? Bienvenido. ¿Quieren empezar por los platos y después pasar al vino? También lo pueden hacer. Claro, hay varios tips para entender. En este caso el vino blanco pues va a ir muy de la mano. Este torrontés va a ir muy pero muy de la mano con el queso de cabra. Básicamente por ese almizcle que alcanza a tener el queso de cabra y esas notas, aunque es uno que es neutro por decirlo así, no es ahumado, no nada, pues va a ir muy de la mano con un torrontés. Eso ténganlo muy en cuenta porque es el momento en que ustedes van a empezar a disfrutar el famoso maridaje. ¿Qué traduce maridaje? Maridaje traduce matrimonio. La idea es que haya no una perfección, porque igual que el matrimonio, que no es perfecto, pasa exactamente lo mismo. Es prueba, error, y uno va modificando conductas y va empezando a entender las diferencias que puedo llegar a tener en las variedades de uva. Tienen que tener en cuenta que hay casi 1500 variedades de uvas tintas y 3000 y pico de variedades de uvas tintas, como para que alguien pueda decir yo sé de vinos. Yo llevo muchos años metido en este cuento, pero realmente lo más bonito del mundo del vino es eso, que uno puede dejarse sorprender, que uno siempre está en búsqueda de nuevos países, nuevos aromas, nuevos sabores, nuevas variedades de uva que para muchos pueden llegar a ser muy nuevas. Siempre hablamos del Sauvignon Blanc o hablamos del Merlot o hablamos de cepas que son muy conocidas. En este caso el torrontés es una variedad de uva que para mi modo de ver y en mi entender, estando acá en Colombia, pues es una variedad que se va a identificar mucho con el paladar colombiano y es básicamente porque a todos nos criaron con jugos en Colombia. Al criarnos con jugos o con frutas muy dulces, pues tenemos un paladar que se inclina muchísimo más hacia la parte frutal. No debemos olvidar en ningún momento que el balance de un vino parte de su variedad de uva o de la cepa con la cual está elaborado. Acidez, frutosidad y alcohol o frutosidad, acidez y alcohol. En este kit que ustedes tienen en su casa en este momento, ustedes van a encontrar de una manera muy marcada este par de balances que pueden llegar a ser muy marcados. Aquí tienen ustedes frutosidad con algo de acidez, con algo de alcohol, y en el caso del Cabernet Sauvignon, ustedes van a tener acidez con algo de frutosidad y algo de alcohol. Si se fijan, estoy nombrando en los dos casos el alcohol de último. Si el alcohol es protagonista en alguno de los vinos que ustedes estén tomando, no digo esta noche, sino en cualquier momento de la vida, y el alcohol está muy protagonista, realmente ustedes van a tener un problema o un defecto en ese vino. Lo ideal no es empezar a describir los vinos de una manera tan rimbombante, si tiene toques de regaliz, si tiene toques de arándano, si tiene frutos rojos del bosque. Muchas veces ni siquiera conocemos el regaliz como para poder decir uno, hey, me huele súper marcado a esto. Como eventualmente uno sí puede describir el vino con cosas del trópico, con aromas que conocemos, con aromas del cotidiano, que nos pueden llegar a hacer entender un vino de una manera mucho más fácil. Vamos a empezar a degustar. Sobra decir que el Cabernet Sauvignon es el que va a acompañar las carnes maduradas y la idea es que ustedes en su casa puedan cortar los paqueticos, los van dejando listos. El tema de los madurados no tiene un orden específico. De hecho, pueden hacer una tablita muy bien montada. Si me preguntan, yo arrancaría por el jamón serrano, estoy hablando por la potencia que tiene. De ahí pasaría al chorizo vela con el salami y remataría con el chorizo vela. Eso es básicamente basándome en las fortalezas que tienen en aromas, sabores y texturas las carnes maduradas. Bien, en el caso del queso, sí arranquen por ahí, aunque igual uno puede hacer al final la mezcla entre un poquitico de jamón serrano y un poco de queso de cabra. No pasa absolutamente nada. Es volverlo más sencillo, mucho más fácil de lo que ustedes están pensando. Disfrútenlo y no pongan tantos paradigmas o antepongan tantos paradigmas antes de probar el vino. ¿Vale? Vamos a empezar la cata.
de una manera muy fácil, pero obviamente tenemos que empezar por donde corresponde, que es el tema del descorche. Para muchos es un mito y quiero invitarlos a que hoy entiendan cómo descorchar una botella y no embarrarla. Para hablar del descorche es muy importante tener un buen descorchador. Recomendación, un descorchador de 2 apoyos o de 2 tiempos. Es muy importante, es facilísimo. La ventaja es que no van a romper los corchos, los van a poder sacar mucho más fácil y de esta manera pues entender qué características debe tener. Lo primero, primer apoyo, segundo apoyo, tirabuzón de teflón y una navajita que es la cortacápsulas para ustedes poderlo hacer sin romper la cápsula. La cápsula es parte integral de la presentación de la botella. Es una recomendación que les hago porque muchas veces quitan la cápsula completa y ahí ustedes van a tener falta de presentación. Estoy hablando en un momento en que tengamos protocolo. Si están en una finca, 40 personas, con vaso despicado, porque no hay copas, no hay cero protagonismo en el vino, no pasa absolutamente nada en ser más desparpajados y que ustedes lo puedan tener de una manera más fácil. Entonces ahí cabe anotar, se puede quitar la cápsula, pero si están en una comida en su casa y tiene algo de presentación o de protocolo y de formalidad, siempre dejen la parte de la cápsula. En este caso, la cápsula arranca desde acá, este es el punto donde arranca la cápsula, entonces ustedes deben tener muy en cuenta que esto tiene un gollete aquí arriba, que es como un ombliguito que tiene la botella en la parte de arriba, en la parte superior. Entonces hay gollete superior, gollete inferior. Siempre deben tener en cuenta en hacerlo en la parte de abajo. Si se fijan, estoy simplemente soportando la botella con un dedo y con el borde de la navaja, para que no se les vaya a resbalar. Siempre hay contra qué apoyar y adicionalmente contra qué cortar la botella, la cápsula, perdón. Muchas veces puede estar muy pegada la cápsula, entonces lo ideal, como en este caso, que está muy pegada, lo ideal es poder crear una pestañita adicional por uno de los bordes para poderla cortar y que sea de una manera más sencilla como salga. Bien, acá ya sale mucho más fácil, sale completa y el corte es homogéneo. Fíjense que no queda con pedacitos de aluminio, no queda con ningún problema para poder seguir al siguiente proceso. Aquí simplemente abren el descorchador. Estos 2 dedos van a ser como dedos guía para el tirabuzón y esta mano la van a meter un poco hacia ustedes, como metiendo un poco la botella, ponen la punta del descorchador y hacen fuerzas inversas. Bien, como ahí está todavía muy superficial, lo que deben hacer es con toda la mano presionar y de ahí para adelante, con 2 dedos, pueden ir bajando. Tienen que tener algo muy en cuenta. Esta última vuelta del tirabuzón no debe pasar de ahí. Si yo atravieso el corcho, automáticamente voy a pasar pedazos de corcho hacia el vino y ahí vamos a tener problemas. Es muy importante tener eso en cuenta para que el descorche sea de la manera más óptima. Lo siguiente que deben tener en cuenta es el apoyo. En este caso, primer apoyo y segundo apoyo. Y en ese momento siempre deben poner la mano de esta manera para que no se vaya a despicar el pico de la botella. Bien, la forma que vienen en los descorchadores es para que uno pueda apoyar la mano y hacer la palanca de una manera impecable y manejando la fuerza, porque no se trata de sacarlo de una manera brusca o de una manera fuerte, sino que la palanca del descorchador haga esa fuerza. Apoyan acá y simplemente van a subir suavemente. No dio más. ¿Qué deben hacer? Pasar al siguiente apoyo. Bien, una vez pasan al siguiente apoyo, vuelven y apoyan la mano y en este momento sí es factible cambiar la posición de la mano porque aquí ya no voy a poder medir, entonces lo paso de esta manera y subo muy suavemente. Bien, cuando van llegando al final simplemente inclinan un poquitico y ya tienen descorchada la botella de una manera impecable. Y ahí van a llegar a un problema que siempre, un dilema que siempre pasa en los restaurantes, y es que nos pasan el corcho para que uno huela el corcho. ¿El corcho se puede oler? Claro que se puede oler. ¿Definir que es un vinazo? No, nunca lo hagan, porque si ustedes definen que es un super vino, pues realmente van a tener problemas, porque el corcho sabe y huele a corcho. Entonces, ¿lo podemos oler? Claro que sí, debe oler a corcho. Uno de sus extremos, y ustedes deben tener en cuenta, porque uno de sus extremos siempre va a estar en contacto con el vino. Entonces, cuando ustedes huelan el vino, debe oler a corcho y a vino.
Si hay olores desagradables, pónganle que huela literalmente a corcho podrido, o que huela a sulfito o a huevo, a vinagre. Es simplemente una guía de cómo estuvo guardado ese vino y si el corcho mantuvo sus características para poder evolucionar a través del tiempo. Este tipo de corchos que son aglomerados, o los corchos sintéticos, o la tapa rosca, son para vinos blancos, vinos rosados o vinos tintos jóvenes que no van a mejorar a través del tiempo. Ténganlo muy en cuenta, porque muchas veces juzgamos un vino simplemente por cómo está la tapa o el corcho. Entonces, ¿aplica el analizar el corcho? Sí, para los grandes vinos de guarda, para vinos que van a evolucionar durante muchísimos años. Ahí tenemos que buscar un corcho 100% de alcornoque, que sea mucho más largo, mucho más grueso, y que obviamente la parte lisa haga que se mantenga a través del tiempo la microoxigenación y el vino pueda evolucionar. Dato curioso para que lo tengan en cuenta en sus casas: el vino entre más tiempo se guarde, mucho mejor. Eso, entre más viejo es mejor el vino. No, señores, hay vinos que no mejoran en el tiempo. Pónganse en contexto con un durazno o con un aguacate que está listo para cortarlo. Si me paso un día, la embarro. ¿Por qué? Porque se sobremadura. Pasa exactamente lo mismo con los vinos, que al final vienen de la uva y son frutas que están en continua evolución. En el caso de los vinos blancos, los rosados y los tintos jóvenes, son vinos que ya evolucionaron, ya me los entregaron listos, como ese aguacate que está listo para cortarlo y servirlo. En el caso del Gran Reserva o de los vinos Gran Reservas hacia arriba, retomemos un poquito eso, porque hay vinos jóvenes, hay reservas, hay gran reservas, hay vinos de especialidad y hay vinos de guarda. Si yo tengo jóvenes y reservas, son vinos para consumirlos muy cercanos al año. Si yo tengo gran reservas, 5 a 7 años. Que tengo vinos de especialidad o vinos de edición limitada o vinos de guarda, son vinos que de 10, 20 o 30 años pueden estar mejorando a través del tiempo. Por eso se usan los grandes corchos que permiten microoxigenación, y esa microoxigenación lo que hace es que el vino pueda seguir evolucionando y no se muera por estar hermético. Necesita el oxígeno. Bien, vamos a pasar al tema de la cata, que sé que lo van a disfrutar porque van a aprender a juzgar un vino de una manera muy sencilla, en una manera en que los que van a trabajar realmente son sus sentidos: nariz, boca y obviamente el sentir que ustedes tienen por el gusto perfecto. Ojo, el mejor vino es el que a cada uno de ustedes en sus casas le guste, no el que yo recomiende. Claro, estamos con dos muy buenos productos o dos muy buenos vinos, pero el mejor vino es el que a uno le gusta, y siempre partan de esa base, porque esto es la eterna búsqueda. Hay que buscar, 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 y lo que ustedes están haciendo con este kit en su casa es jugar con emociones, jugar con aromas, con sabores y texturas de cada una de estas variedades. Bueno, espero que lo estén disfrutando, pero ya vamos a disfrutarlo de una manera más rica, que es probando y entendiendo cómo probar. Bueno, vamos a arrancar por el torrontés. Siempre arrancar las pruebas o las degustaciones desde lo más suave que ustedes tienen, en el caso de blancos, pasar a rosados, pasar a tintos, aunque también se puede rematar una comida con un vino dulce, blanco, y no hay ningún problema. Siempre deben tenerlo en cuenta para que ustedes no se enrollen con que mezclar blancos y tintos eso es gravísimo, no pasa absolutamente nada. Bueno, pero si van a hacer una degustación o una cata, lo importante es siempre arrancar por el vino blanco, que es lo más suave que tenemos, en este caso, pues un torrontés, y después pasar al Cabernet Sauvignon. Esta bodega me encanta, es una bodega que se llama Escorihuela Gascón, una de sus líneas es Familia Gascón, y es una bodega que realmente es muy importante en Argentina, es una bodega que tiene toda la trazabilidad, que tiene toda la historia, es una bodega fundada en 1884, sus viñedos están en Agrelo, en Tupungato, en Mendoza, Argentina, y tienen una calidad excepcional en sus vinos. ¿Por qué me gusta tanto y por qué hablo de la trazabilidad? Porque muchas veces dependemos del clima, pero en bodegas productoras como esta, independiente de cualquier cosa, que fue un mal año, que fue un buen año, realmente siempre hay una estabilidad a través del tiempo con la calidad del vino. Eso es lo que debemos entender cuando buscamos bodegas productoras de buenos vinos. Por eso me refería al principio de la charla en la diferencia entre fábricas y bodegas. Las bodegas productoras es realmente un arte poder sacar buena calidad, y eso es lo que sé que ustedes van a recibir en este momento.
Vamos a servir el vino. Siempre tengan en cuenta la temperatura del vino blanco. Ya voy para allá, pero voy a enseñarles a servir de una manera muy sencilla. 3/4 de copa, nunca llegar hasta la mitad, y tiene su razón de ser, y es que el volumen de oxígeno en copa sea el volumen ideal para que el vino se pueda expresar de una mejor manera. Muchas veces, y tenemos referencia a que nos están robando porque nos sirven más bajita la copa. No es eso. Hoy en día las copas son de cristal y son copas más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Al final la medida es básicamente la misma que hace 20, 25 años en Colombia, que teníamos unas copas mucho más chiquitas y eran de vidrio. Importantísimo que sean copas de cristal, porque el cristal es una superficie porosa, por eso se dice que es la perfecta imperfección. Claramente no se van a ver los poros, pero lo que hace uno en el momento de catar es que el vino sí se puede adherir a las paredes de la copa y en ese momento tener el máximo de expresión en balance. Y ahí llegamos a esas palabras rimbombantes como que se nos aleja del cuento, pero ¿cuál es el balance de un vino? Pero yo no tengo ni idea, pero no sé de esto. Al final no toca saber. Lo único que tienen que tener en cuenta es cómo deben probarlo. Bien, entonces, muy importante, la copa siempre bien tomada del tallo. Pueden inclusive, si les sobra el dedo, poner el dedo abajo y quedar mucho más cómodos. No se trata de agarrar la copa así o así, ni así. Copa tipo cóctel en Bogotá, que uno dice qué vinazo, pero pues así no se toma la copa, porque todos tenemos primero calor corporal y segundo una grasita en las manos que va manchando toda la copa. Entonces lo ideal es que ustedes tengan en cuenta esa parte siempre del tallo de la copa y de ahí arranca la parte de la cata técnica, pero hoy no queremos hacer algo tan técnico, queremos hacer algo en donde ustedes en sus casas puedan disfrutarlo de una manera más sencilla. Lo primero, ver el color del vino. Inclinan la copa y del borde hacia adentro deben ver nitidez, transparencia, mucho brillo, que genere reflejos. Eso es un indicador de que el vino está fresco, de que el vino está aromático, de que el vino tiene balance. Si ustedes lo ven turbio, lo ven opaco, tengan cuidado, posiblemente no va a estar bien. Una vez vemos el color del vino, lo más importante es entender aromas y posteriormente los sabores. Entonces, ¿qué manera o cuál es el orden específico? Lo primero, hay que meter la nariz en la copa. Este borde de acá deben apoyarlo debajo de la nariz y lo que van a inclinar es la copa, no la cabeza. Muchas veces todos tienden a hacer la venia y no es la idea. Cuando digo la venia es que todo el mundo hace esto y no se trata de eso. Se trata de inclinar un poco la copa. Primer aroma o primera olfacción. ¿Qué es lo que pasa? El vino va a impactar muy bien en nariz, pero todavía está muy alcohólico. ¿Por qué no hago lo de agitar el vino en la copa primero? Porque quiero ver si tiene o posiblemente encuentro algún tipo de defecto. Si ya vi que solamente es el alcohol, me devuelvo un poco a la parte de frutosidad, acidez y alcohol, donde voy a encontrar el balance del vino. Ya los aromas que ustedes encuentren son totalmente indistintos en lo que cada cual conoce o ha vivido. No es lo mismo el que ha vivido siempre en una finca a una persona que vive en una ciudad o fuera de Colombia o en su defecto que tiene un supermercado enfrente y puede conseguir las frutas muy distintas. ¿Qué detalle o qué ejemplo les puedo dar? En mi caso vivía a las afueras de Bogotá y mi recuerdo de las moras son las moras de los arbustos. Es muy distinto al que las compraba en el supermercado y cada mora era de exportación. Cambian absolutamente en aromas, sabores y obviamente en textura en la boca. Entonces ténganlo muy en cuenta en el momento de ustedes tratar de entender los aromas. Aquí hay un aroma que es muy colombiano, un descriptor aromático que es muy colombiano y es la pomarrosa, algo como de durazno verde, ese como de la sabana de Bogotá, esos chiquitos. Realmente es un vino muy aromático y muy floral, por eso hablábamos de frutosidad, acidez y alcohol. Bien, entonces una vez hacen la primera olfacción, la primera y la segunda, ustedes deben agitar el vino en la copa para que tengan mayor balance. ¿Por qué? Porque se está entremezclando en acidez, frutosidad y alcohol y va creando unos discos de oxigenación al estar en cristal. Cuando ustedes están en cristal pasa eso. En el vidrio el vino simplemente resbala, pero no entremezcla. Por eso se neutraliza y huele solo a alcohol. Por eso es importante, si quieren hacer estos ejercicios en su casa, procuren llegar a unas copas de cristal
que hoy en día además son súper asequibles, no son venenosas. Antes eran muy costosas. Hoy en día tenemos muchas ofertas en el mercado y podemos tener muy buenas copas para disfrutar los vinos. Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte más rica de todas, que es finalmente probar el vino. Muchas veces uno se demora y se demora y se demora, pero vale mucho la pena porque es aprender a disfrutar el producto desde muchísimo tiempo antes. Hablamos de las temperaturas, que era algo supremamente importante y es una pregunta reiterativa, y es cómo debo enfriar el vino blanco o los vinos rosados, o si los vinos tintos se enfrían o no se enfrían. Entonces, en el vino tinto, pues normalmente dicen, no, el vino tinto a temperatura ambiente. Si está uno en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Montería, en todas nuestras costas, pues literalmente van a estar a 40 grados a la sombra, por lo cual no les quiero recomendar el vino tinto a temperatura ambiente. En ese caso, es mucho más importante que ustedes puedan de alguna u otra manera pasarlo a la nevera, 10, 15 minutos, vayan tocando la botella para que ustedes vean que esté a una temperatura como cuando las botellas están en Bogotá. Bogotá pues es una cava natural, tiene una temperatura ideal de consumo, pero Colombia es muy diverso en nuestros climas. Entonces siempre tengan en cuenta en el momento de que ustedes van a pasar la temperatura de las botellas como corresponde. Entonces, en el caso de los vinos blancos, sugerencia para hacerlo con tiempo y no con, o mejor dicho, con el reloj, que ustedes puedan abajo junto a las aberturas en la nevera, acostada la botella, ustedes van a tener la temperatura en más o menos 30 minutos en Bogotá o en Cartagena, no pasa absolutamente nada. Ahí hay una diferencia, en Bogotá queda lista después de 30 minutos, sale y se puede consumir, no vamos a adquirir temperatura en copa, por lo cual ustedes no tienen problema, pero en Cartagena la recomendación es pásenlo a una hielera, porque realmente el calor que se percibe y la copa va a estar tibia, va a subir muy rápido de temperatura y automáticamente dispara el alcohol. Por eso es que la temperatura es tan importante, para que lo tengan muy en cuenta. En el caso de los vinos rosados, apliquen igual la temperatura como en los vinos blancos. Bien, pero vamos a probar el vino y en esto soy muy fácil de demostrarlo, porque ustedes en la lengua, ustedes tienen dulces, ácidos, amargos, los salados, por lo cual pónganse en la situación como cuando comen o cuando se sirven algo para probar. Ustedes automáticamente van a ver que la boca es tan sabia que sabe perfectamente en dónde situar cada uno de los alimentos. En el vino pasa exactamente lo mismo. Si ustedes empiezan a percibir ciertos aromas o ciertos sabores, la misma boca los va a situar y ustedes van a poder encontrar de una manera muy simple el tema del balance. Pasar muy suavemente. Eso es lo que debemos tener en cuenta para que se impregne toda la boca. Como lo hablábamos hace un momento, ustedes en la lengua tienen los dulces, los ácidos, los amargos y los salados en los laterales. ¿Cómo se prueba un arequipe? Con la punta de la lengua. Una paleta de limón de agua, creo que todos en Colombia la hemos probado. Uno parte el pedacito y lo pega un poco al paladar, literalmente buscando los cítricos, y nadie nos enseñó a comer cítricos. En el caso de los amargos, claramente se manifiestan en la parte de atrás de la lengua, amargos que no se deben percibir en el mundo del vino, y adicionalmente el tema de los salinos, que sí se perciben en muchos de los vinos blancos, y es por la influencia que tienen de las brisas mediterráneas, que claramente vienen del mar, como bien lo dice el Mediterráneo. Entonces, esa influencia de las brisas salinas hacen que esa salinidad se perciba, sobre todo en las bodegas que tienen plantaciones cercanas a las costas. Entonces, ¿qué debemos ver en este punto? Entender que ese balance que ustedes están percibiendo, al final en boca se debe manifestar sin que el alcohol sea protagonista, sino que acompañe al final del sorbo que ustedes tomaron, que pase acompañando el alcohol. Al final estamos tomándonos una bebida alcohólica y ahí es cuando tenemos que entender que realmente es la fruta la que se está manifestando. Todas las frutas cambian, todas las variedades de uvas cambian. Y aquí quiero ser un poco enfático con un ejemplo que es muy colombiano. Si ustedes lo comparan contra el plátano verde, el banano bocadillo, ustedes van a entender que el plátano verde es astringente y seco, el banano es dulce y ácido, y el banano bocadillo es muy frutal o muy dulce. Entonces pasa lo mismo con las uvas, y es que cada uva
tiene unas características en acidez, en frutosidad, en esa textura. Muchas veces se nombra el tema de los taninos, que lo vamos a ver en el Cabernet Sauvignon. Los taninos no es nada más que el tacto que ustedes perciban en la boca, que se seca, que pica, que se adormece en los labios. Todo eso son los taninos de las uvas. Vienen de las pepas y de la cáscara. Entonces, en los vinos blancos es muy suave el tema de los taninos, básicamente porque los vinos blancos fermentan sin cáscara. De hecho, un dato muy curioso para que lo tengan en cuenta, yo puedo hacer vinos blancos de uvas tintas, básicamente porque si aplasto la uva o la prenso, sale ese mosto o jugo y siempre va a ser blanco. Yo puedo hacer el caso de la champaña Viuda de Clicquot, Moët Chandon, Cristal, Tétanger, que son champañas de muy alta gama, están elaboradas con Pinot Noir, que es tinta, Pinot Meunier, que es tinta, Chardonnay, que es blanca. Hacen la mezcla. ¿Y por qué son blancos? Básicamente porque fermentaron sin su cáscara. Ahí es donde ustedes van a ver una gran diferencia. Bien, entonces espero que disfruten muchísimo este torrontés. Como les contaba hace un momento, muy recomendado que lo hagan con el queso de cabra que va en el kit que ustedes tienen en su casa. ¡Salud! Bueno, pasando al Cabernet Sauvignon, una cepa que es supremamente conocida, una cepa que para muchos ha sido de alejarse un poco del vino porque básicamente la textura del Cabernet Sauvignon es el papá de los vinos tintos, es algo súper fuerte, abrasivo en la boca, con mucha textura, con mucho carácter, pero el Cabernet Sauvignon sin dudas es una de las cepas emblemáticas del mundo. A la medida que ustedes van subiendo de calidades, como en este caso que ya están mucho más arriba en calidad, la madera cumple su función. Muchas veces pensamos que la madera hace mejores vinos, pero la madera tiene dos funciones. Una, bajar la textura en la boca, pasar de esa textura lija a una textura terciopelo, volverlo mucho más aterciopelado en la boca, mucho más amable en la boca, y el vino indudablemente se va a comportar de otra manera que un Cabernet Sauvignon que no pasa por madera. Entonces, tener muy en cuenta que básicamente lo que estamos buscando con vinos Gran Reservas hacia arriba es que ese paso por madera nos mejore 100% la textura. Adicionalmente adquieren otra cualidad u otra característica y es poder evolucionar a través del tiempo. El vino mejora cuando tiene paso por madera. Cuando no tiene paso por madera, normalmente es un vino que se debe consumir muy cercano al año. Por eso son contados los vinos blancos que pasan por madera y adicionalmente los vinos blancos no deben evolucionar bien en el tiempo, a excepción de los vinos dulces o ciertas champañas que también pueden mejorar a través del tiempo. Entonces ténganlo muy en cuenta, sobre todo en el momento de comprar los vinos o de seleccionar los vinos, siempre buscar juventud en el caso de los vinos blancos. En el caso de este Cabernet Sauvignon y con los productos que venían en el kit, quisimos montar una tabla para que ustedes tengan la idea en su casa de cómo montar una tabla de quesos de una manera fácil, sencilla y supremamente rápida. Aquí seleccionamos el chorizo, salami, jamón ibérico, las fresas, algo del queso, un poquito de pimienta, el romero, unos arándanos y obviamente un par para acompañar cada uno de los bocados. Y realmente queda muy bien presentado, lo van a disfrutar muchísimo, sobre todo en el momento de comérselo, porque es una excelente calidad que nuestros proveedores nos han entregado. Pasando al vino tinto que ustedes tienen en su kit, pasamos a Doña Paula Estate, Cabernet Sauvignon. Este es un vino Gran Reserva. Es un vino del año 2016, estamos hablando que ya tiene 7 años encima. Es un vino que realmente evoluciona supremamente bien. Es un vino que ya está en su punto de madurez y al ser Cabernet Sauvignon se va a comportar muy bien con ese paso que ha tenido por madera. Entonces, ideal que ustedes siempre que vayan a probar este tipo de vinos que ya tienen un buen tiempo encima, que abran la botella con antelación. Muchas veces me han preguntado, oiga, ¿por qué tiene que abrir una botella tanto tiempo antes o tanto tiempo después? O si se puede abrir y servir la botella de una manera sencilla. Y es básicamente cuando hablamos de los vinos como una chaqueta entre un closet. Si yo guardo la chaqueta hoy y me la pongo mañana, pues no huele a guardado. Pero si la chaqueta es de cuando me gradué en el colegio, indudablemente voy a tener algo que huele a guardado. Es el mismo concepto en los vinos, que cuando tienen ya varios años encima, lo importante de abrir con antelación es que el vino se oxigene, que saque esos olores y aparezcan sus aromas. Eso es básicamente por lo cual yo abro las botellas con anticipación.
Claramente, y con el kit de ustedes, si ven el video previamente, háganlo y háganlo con calma. Dejen la botella respirar un rato para que la tengan en el máximo posible de aromas de manera absolutamente impecable. Entonces, en este caso, pues el vino ya tiene corcho, así como teníamos un corcho aglomerado en el vino anterior, que es un vino blanco, que no requiere el uso de un buen corcho. Aquí ya tenemos corcho, básicamente porque se requiere microoxigenación y necesitamos que a través del tiempo el vino vaya microoxigenando, valga la redundancia, y pueda mejorar y nutrirse para poder seguir evolucionando en botella. Una vez van llegando al final, como lo hablábamos hace un momento, la idea es sacar el corcho bien y que ustedes, si pueden y tienen la posibilidad, meterlo o ponerlo en un decantador, que es un recipiente de cristal más grande para que respire el 100% de la botella. Si no, uno de los truquitos que puede aplicar uno en su casa, si están las 4 copas, si están con gente amiga, de una, servir derecho a la copa y dejar respirar un poquito el vino para que básicamente se comporte muy bien y vaya mejorando en aromas, sabores y obviamente en texturas. Uno no compra los vinos para tomárselos, para olerlos, sino para tomárselos y disfrutar. Entonces, en este caso, como les dije, tienen que tener en cuenta, primero, pues que es un Cabernet Sauvignon, es el papá de los vinos tintos, ya lo habíamos dicho, pero no sobra nunca repetirlo. No se alejen del Cabernet. A la medida que vamos subiendo y un vino como este, que ya tiene unos años encima, va a estar absolutamente sedoso, con muy buen carácter, sobre todo que tenemos unas carnes embutidas o unas carnes maduradas, las cuales tienen bastante grasa y bastante textura. Entonces la idea es que el vino no se opaque y que no opaquemos las carnes. En este caso va a ir de maravilla con el salami, básicamente por su sabor, ese como ahumadito que tiene, el jamón serrano va a ir muy bien, y el salami, como tiene algo de pimienta, se va a comportar también muy bien. Este es un vino que tiene bastantes frutos rojos maduros y adicionalmente notas de pimienta muy marcadas, con algo de ahumados, los cuales van de acuerdo al paso por barrica. Entonces, esto es básicamente una introducción al mundo del vino de una manera simple. Espero que lo hayan disfrutado, que entiendan que esto no se va a acabar nunca y que esto cambia año a año. No traten de saber más, traten de probar más. Sé que lo están haciendo muy de la mano con Davivienda, con Privilegios, y sé que lo van a disfrutar muchísimo porque la idea de este cuento es la eterna búsqueda y que ustedes siempre puedan disfrutarlo. Salud y espero que pasen absolutamente dichosos en esta noche de buenos vinos. Que estén muy bien. Muchas gracias por el ratico.